Buenos días. Ya estoy más recuperado de la reacción que tuve a la vacuna. Era la vacuna de lo que se llama culebrilla o herpes zóster, no el herpes genital, sino otra enfermedad que podemos padecer con el estrés, etcétera. Es mejor tener la vacuna para eso, pero todavía no tengo la vacuna del COVID, así que quise aprovechar para tener esta segunda vacuna de la culebrilla. Y quizá en 2 o 3 o más semanas me darán la del COVID. Yo quería hablar hoy de dos cosas, si me alcanza el tiempo, creo que sí, pero no quería dejar pasar la lectura del domingo de Marcos, del principio del Evangelio de Marcos, que es muy interesante y puede pasar, no sé exactamente cuándo fue, pero exactamente la lectura de Jesús tentado en el desierto. Si leemos el Evangelio de Marcos, Jesús es bautizado y con esa palabra que repite mucho Marcos, porque es un evangelio todo en movimiento, inmediatamente el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Así que fíjense, nosotros probablemente conocemos, recordamos los relatos de Mateo y de Lucas, que son tres tentaciones diferentes de tirarse del templo y convertir las piedras en pan, etcétera. Pero la de Marcos, que es el primer evangelio escrito de los cuatro que tenemos en la Biblia, es mucho más sencillo, pero muy interesante, y en su misma brevedad se puede casi enfatizar puntos interesantes de este pequeño pasaje. Porque dice que estaba tentado por Satanás, es muy común en la tradición cristiana primitiva, temprana. Por ejemplo, los padres del desierto se consideraban atletas de Dios. Después que terminan las persecuciones que llevan al martirio durante los primeros 3 siglos casi del cristianismo, grandes almas que querían hacer algo, todo lo posible por Dios, entregarse totalmente a Dios, se van al desierto, especialmente al desierto de Egipto, ¿no? De Baide, si no me equivoco como se dice, ¿no? Y ahí eran tentados por Satanás. Algunos estaban parados todo el día, otros una serie de privaciones. Le traían pan a veces 2 veces al año. Era un pan que duraba 6 meses. Tenían que tener un arroyo para tomar agua, pero a veces no comían sino cada 3 días. Era una cosa tremenda, ¿no? Pero estas batallas con Satanás, muchos santos las han tenido, el cura de Ars y Santa Catalina y muchas otras personas. Pero lo interesante de este pasaje es que dice muy sencillamente, estaba entre, dice aquí, los animales del campo, yo diría las bestias del campo, y los ángeles le servían. Eso lo podemos leer y suena bonito y tal y cual, pero probablemente no significa gran cosa. Pero si fuéramos a indagar, que es una de las metas que tengo yo con estas pequeñas y humildes charlitas, estar entre las bestias del campo, eh, supuestamente sin sufrir daños ni estar en peligro, podemos leerlo así, pues es precisamente lo que le toca al nuevo Adán. El Adán antes del pecado dominaba sobre los animales.
los nombró, que en la Biblia es sinónimo de tener dominio, saber el nombre es tener dominio sobre algo. Y el pecado es lo que hace que las bestias, que pueden ser las naciones paganas para Israel, o las pasiones, o las fuerzas del mal, dominan al ser humano. Y es precisamente la tarea del nuevo Adán, Jesús, de restaurar esa condición primitiva de inocencia y de no violencia. Estamos lejos de eso, con toda la violencia. En la época mesiánica, cuando venga el Mesías, las espadas se forjan en podaderas, en instrumentos de comer, no de matar. Y entonces los judíos siempre nos contestan que no ha venido el Mesías porque poco ha cambiado. Hay que tener eso en cuenta. Nosotros sí pensamos que mucho ha cambiado y hay santos. Yo todas las mañanas leo de San Francisco de Asís y son personas totalmente de Dios y de los otros Cristos, como les llaman, alter Christus, pero son pocos y debería haber más, y siempre son incluso perseguidos y malentendidos, etcétera, ¿no? Yo quisiera leerles un pasaje muy bonito del buen pastor en Ezequiel. En el capítulo 34 dice que hay muchos malos pastores. Los pastores, en primer lugar, son los reyes en el Antiguo Testamento, los que apacientan al pueblo. Y entonces Yahvé se enoja con estos malos pastores que se visten y comen a las ovejas, igual que esos escribas y fariseos que devoran las casas de las viudas y les gusta vestirse con grandes ropas, ¿verdad? Y devoran, así que se visten y devoran. Comer y vestirse son símbolos de explotación. Y entonces Él les quitará de la boca a estas ovejas, a estos malos pastores, y pondrá un solo pastor, mi siervo David. Yo Yahvé seré su Dios, y mi siervo David será príncipe, un elevado, vamos a decir, en hebreo, en medio de ellos. Yo Yahvé he hablado. Concluiré con ellos una alianza de paz. Haré desaparecer de esta tierra las bestias feroces. Habitarán en seguridad en el desierto y dormirán en los bosques. Así que fíjense que todo lo que está en la Biblia es digno de meditarse y de profundizar sobre eso mismo, ¿no? Dice, no volverán a ser presa de las naciones, las bestias salvajes no volverán a devorarlos, habitarán en seguridad y no se les turbará jamás. Así que fíjense que eso es toda la esperanza del Mesías. Y cuando cada día rezamos en el Padre Nuestro que se leyó hace poco en la misa, venga tu reino. El reino no ha llegado en su plenitud, ni mucho menos. Se ha acercado, lo proclama Jesús en Marcos, capítulo 1, verso 15. Pero incluso para los cristianos esperamos la segunda venida de Cristo. Una vez una judía a mí me preguntó en una clase que yo di, ¿dónde dice en la Biblia que el Mesías tiene que venir 2 veces? Yo le dije, bueno, en la Biblia de ustedes no viene 2 veces, en la nuestra sí. Quiere decir que los dos pueblos, el judío y el gentil, tenemos maneras diferentes casi de entender la realidad, ¿no? Pero cuando nos pensamos que todo está muy bien o que
que ya todo está resuelto, porque creo que pocos pueden pensar eso hoy en día. Tenemos siempre a alguien que nos recuerda de otra parte de la realidad, que es precisamente lo que hace falta. Y cuando dice que los ángeles le servían, eso precisamente recuerda al nuevo Adán del libro de Daniel, capítulo 7, que como hijo, estaban los ángeles sirviendo al anciano de los días, ¿no? Está sentado en un trono y a este trono se acerca el Hijo del Hombre. Así que todo esto tiene un simbolismo muy, muy interesante. Ahora, para hablar un poco de la lectura de hoy, que es la lectura de Jonás, creo que me da tiempo para por lo menos decir algo de la lectura de Jonás. Precisamente hablando de que hay que entender los dos lados, vamos a decir, este libro es muy interesante. Se trata de un libro autocrítico de Israel. Es decir, la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento, era de los judíos y todos los discípulos de Jesús eran judíos y lo que leían era la Biblia judía y el canon judío. No existía ningún Nuevo Testamento, ni siquiera había pasado por la mente escribir un Nuevo Testamento hasta que se demoró mucho el regreso de Jesús. Comenzaron a escribir cosas de Jesús que ahora llamamos Nuevo Testamento. Una palabra que viene de Jeremías, Nuevo Testamento, Jeremías 31, del 31 al 33, la Nueva Alianza. Pero el libro de Jonás es un libro autocrítico, es decir, los judíos se critican a sí mismos. Presentan a un profeta que es el único que no es simpático en todo el libro. Dios le manda ir a la ciudad enemiga, Nínive, a predicar la conversión. Y el hombre se lanza al lado opuesto en un barco para escaparse de esa misión que le dio Yahvé. Y todos los personajes son simpáticos. Los marineros, el capitán, todos son buena gente y el único que es un antipático es Jonás, el único hebreo. Pero al fin vuelve, que es la lectura de hoy, y va a Nínive y nos dice extrañísimamente que se convirtió toda la ciudad. Se pusieron sayal, un vestido de penitencia, de conversión, se pusieron ceniza sobre la cabeza y se convirtieron todos, y hasta los animales, vacas y ovejas, se pusieron sayal. Así que es una cosa interesante, ¿no? Quiere decir que las miradas estrechas de esta gente que dice, yo no voy a ningún pagano a predicarle, yo no voy a Nínive, que es la ciudad enemiga, yo no obedezco a Yahvé, que me ha enviado, yo me lanzo para el lado opuesto, me escapo. Eso es precisamente una lección de autocrítica que muchas veces nos hace falta.